Hola jóvenes, vamos al módulo 3 y espero que también me dé tiempo del módulo 4, el 3 que tiene que ver con la ontología, la metafísica y el cuarto que tiene que ver con la epistemología. La ontología, recuerden que es la disciplina filosófica que estudia el ser, mientras que la metafísica estudia la realidad o el ser de la realidad. Entonces, digamos que ambas corrientes, ambas disciplinas filosóficas se juntan para poder comprender el ser, el ente, la realidad. E iniciamos con los primeros temas del módulo 3. Bien, ¿qué es un ente desde la ontología? El ente es lo que se define como lo que existe y es real. Ese es un ente. Pero ese ente está dentro de una realidad, es decir, eso que es Toño, que existe Toño, que es real, está dentro de una realidad. Y la realidad es el conjunto de lo que existe en oposición a lo ficticio, lo aparente y lo ilusorio. Eh, en la realidad, como digo, están los entes. Y hay diferentes tipos de entes. Tenemos el ente real, que es aquel que se da o puede darse en la realidad. El ente de razón, que solo existe en la razón, en la mente, en el intelecto del ser humano, ¿no? Y aquí es interesante porque mientras los entes reales son aquellos entes físicos, o sea, todo lo que palpamos a nuestro alrededor, como por ejemplo la libreta, o un lápiz, o mi físico, es un ente real. Hay entes de razón que muchos le llaman también como entes abstractos, por ejemplo, las fórmulas o los axiomas en matemáticas y en física, H2O, que es un ente de razón, pero que tiene un ente real, ¿no? Es donde está el agua. Hay entes más abstractos, digámoslo así, como un ángel, Dios, sirena, etc. Hay un ente actual, aquel que está en acto existiendo, un ente actual que está en acto existiendo, yo que estoy frente a ustedes, un ente posible que es de acto no existe, pero nada obsta para que pueda existir. Es decir, pensemos en una tortilla o en las tortillas. La masa es lo que está en potencia, está en posibilidad de llegar a ser tortilla. Un ente posible es eso, es la masa, que es un acto que no existe en sí, pero nada obsta para que pueda existir, es decir, que de ahí salga una tortilla. Ya la tortilla en sí, pues sería un ente actual, es decir, aquel que en acto está existiendo. Ahora, todo ente tiene una sustancia y un accidente, y esto viene de Aristóteles y su teoría ilemórfica, de que todo tiene materia y forma, y todo tiene sustancia y accidente. La sustancia es el ente que existe en sí mismo. Ajá. Es decir, Toño Mondragón tiene un ser que va más allá de su nombre, tiene una genética. Digamos, mis genes, mi ADN es la sustancia. El accidente es un ente que no existe en sí mismo, sino en otro. Es decir, los accidentes existen en mi Toño, en una sustancia. Es decir, mi tamaño o mi estatura, mi peso, el color de mi piel, mi cabello, etcétera. Y pueden cambiar. Puedo pintarme el color rojo, el pelo de color rojo, puedo no usar lentes, puedo, no sé, hacerme cualquier transformación y sin embargo ser Toño, porque la sustancia no cambia. Los accidentes sí, porque no existen en sí mismos, sino en lo otro. Y también está la teoría hegeliana que habla que todo lo racional es real y todo lo real es racional. A esto Hegel pues dice, todo lo que hay en la realidad, la cultura, la ciencia, la filosofía, la literatura, es construcción de la razón. Cada que tú ves la realidad, ves la razón misma, porque está hecho por el hombre. Y obviamente cuando ves la realidad, ves a la razón, y cuando contemplas la razón, ves la realidad, es decir, no hay otra cosa que hay alrededor nuestro que no sean construcciones humanas, ¿no?
Eso es lo que dice Hegel, para hablar de que todo lo que existe es racional y todo lo racional es real, ¿no? Y Heidegger opinará sobre la temporalidad, es decir, él dirá que todo lo que existe como ser real tiene una temporalidad. ¿Por qué? Porque existe la finitud, es decir, algo que nace necesariamente va a morir, va a perecer. El ser humano, dice Heidegger, es un ser para la muerte, es decir, existimos temporalmente, tenemos una historicidad, ¿no? Pero tarde que temprano vamos a morir y es una verdad absoluta. Insisto, todo lo que existe como real va a tener una temporalidad. Y también vieron en el curso lo que es el ser para los griegos, ¿no? La pregunta, ¿por qué el ser y no más bien la nada? ¿No? ¿Por qué pensar en el ser, en lo que es, lo que existe? Parménides dirá que el ser tiene una forma esférica. ¿Por qué? Porque la esfera es perfecta, porque es universal, porque es inmutable, es decir, no se transforma, no cambia. Y solo la razón puede conocer el ser, porque para Parménides los sentidos te engañan. Mientras para Heráclito, para él el ser, la realidad siempre fluye. Él tiene un adagio que dice todo fluye, todo cambia, todo está en transformación, todo está en cambio permanente, nada es estático. Entonces tenemos dos maneras de concebir el ser de manera completamente distinta. Por una parte, Parménides, que habla que solamente por la razón podemos conocer el ser, y por otro lado, Heráclito, que piensa que todo está en transformación, que todo está en cambio, que todo está en devenir, ¿no? De ahí que, bueno, ¿por qué el ser? ¿Por qué más bien el ser y no la nada? Pues porque el ser es la condición originaria o fundamento que permite que los demás seres puedan existir. Piensa en la luz. La luz nos da la claridad a la visualización de los entes, ¿no? Es decir, en la oscuridad no vemos nada, hay ausencia de ser, eh, pero mientras está la luz puedes reconocer perfectamente los seres. Entonces la nada es como la oscuridad, digámoslo así, donde no se ve, donde no hay la posibilidad de identificar algo. O piensa en el color blanco, o piensa en blanco. O sea, piensas en blanco, pero piensas en la playera blanca, o piensas en el plumón blanco, en el carro blanco. Es decir, el blanco siempre, siempre estando en un ser, estando en un ente. Pero ¿cómo pensar la nada? La nada en sí no existe. La nada es la posibilidad de inexistencia de las cosas o de lo real, ¿no? Entonces, ¿por qué más bien el ser y no la nada? Pues porque la nada es, ¿cómo pensar la nada si todo hay ser, si hay entes, ¿no? Hay quienes interpretan de otra manera, ¿por qué no más bien la nada y no el ser? ¿No? Es decir, porque la nada la interpretan como la pobreza, la injusticia, la guerra, el hambre, parece que vivimos en la nada, ¿no? Pero los griegos, la ontología clásica lo piensa de esa manera, porque la nada en sí no existe. Todo lo que existe en sí es ser, y todo es acompañado, ese ser, de accidentes. Bien, vámonos al siguiente módulo, que es sobre la epistemología. La epistemología, episteme, que los griegos la traducían como conocimiento y como conocimiento cierto, y la doxa, que era su opuesto, que era opinión. Para los griegos, opinión y conocimiento son completamente diferentes. Opinión, doxa, episteme, conocimiento y conocimiento cierto. Por lo tanto, epistemología es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento certero. ¿Y qué es el conocimiento? El conocimiento es el acto, un ejercicio, por el cual el sujeto cognoscente aprende, con H intermedia, aprende, abstrae al objeto conocido con identidad formal, su sustancia y su diferencia material. Yo conozco a Toño, este que está presente a ti, porque puedo aprender, puedo conocer su ADN, su genética, lo que le hace ser Toño, sus emociones, sus sentimientos. Y la diferencia material, sus accidentes,
Insisto, cuánto pesa, cuánto mide, cómo son sus rasgos físicos, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué es la abstracción? Que es muy diferente del conocimiento. La abstracción es la acción mediante la cual se analiza la forma de una cosa prescindiendo de la materia. Eso es abstraer, es decir, que no necesito la materia, o aun cuando esté la materia que conforma algo, abstraigo, es decir, me voy a su ser, me voy a su esencia. Por ejemplo, el plumón. Es bien claro, el plumón tiene una esencia, tiene un ser, tiene una definición, pero esa la tengo yo en mi cabeza. Es decir, no puede estar este plumón frente de mí, no puede estar, y sé que es un plumón, porque ya tengo como abstracción su concepto, porque la abstracción es la acción mediante la cual se analiza la forma, es decir, la esencia de una cosa, prescindiendo de su materia. ¿Y cuáles son los grados del conocimiento? Pues tenemos la certeza, la duda, la opinión, el error, la fe, entre otros. ¿Qué es la certeza? La certeza es cuando se respalda de una evidencia. Eres cierto de algo cuando hay evidencia. ¿Qué es la duda? Es la suspensión de todo juicio. No puedo dar una aseveración. Se fluctúa entre lo positivo y lo negativo, entre lo afirmativo y lo negativo, la falsedad. ¿Qué es una opinión? Es una estimación sin fundamento personal. Estimación personal sin fundamentos. Por eso es opinión, ¿no? Y el error, pues el error es afirmar lo falso como verdadero y lo verdadero como falso. Entonces por eso es error, afirmar lo falso como verdadero. Ah, no, pues 2 por 2 igual a 6. No, espérate, ¿cómo? No, es que no, afirmas lo falso como verdadero. Digo, para dar un ejemplo, aunque suene un poco absurdo y sencillo. Ahora, ¿cuáles son las corrientes del conocimiento? Tenemos, entre otras, el escepticismo, el empirismo, el racionalismo, el relativismo y el pragmatismo, entre otras, ¿no? El pragmatismo afirma que puedes conocer algo cuando ese algo te es útil, te es práctico. El relativismo pues afirma que cada quien tiene una interpretación sobre las cosas de acuerdo como cada quien quiera, como a sus intereses personales, pues. Es decir, es relativo a tu cultura, es relativo a tu manera de sentir, es tu manera a tus emociones, todo depende de tu propia perspectiva, ¿no? El racionalismo es que pone como fundamento la razón. Si algo no pasa por la razón, entonces no es verdadero. O el empirismo, que afirma que todo es verdadero si lo puedo palpar por mis sentidos, si lo puedo ver, tocar. Es decir, para ellos Dios no existe porque no se puede ver, no se puede tocar, etc. Y el escepticismo pues dice que no se puede conocer absolutamente nada. Todo está sometido a la duda porque no se cuentan con las evidencias para afirmar ni para negar que algo exista o no exista, o sea verdadero o no verdadero. Es decir, ni tengo las pruebas para decirte que existe o es verdad, tampoco tengo las pruebas para decir que no existe y que no es verdad. Y de ahí viene el tema de la verdad. Si conozco algo, llego a la verdad. La verdad para los griegos era aletheia, que significa quitar el velo, descubrir, para ir a la cosa misma, al ser mismo. Y a lo largo de la historia de la filosofía existen diferentes formas de acercarte a la verdad. Existe una verdad como correspondencia, es decir, que lo que se dice y se piensa de la cosa tiene relación con esa cosa. Es decir, aquí tengo, un plumón, porque lo estoy viendo, se está adecuando lo que hay en mi pensamiento con la realidad. Esa es una verdad como correspondencia. También hay una idea de verdad como coherencia, es decir, que las verdades se van desarrollando en un contexto histórico, cultural, social. Entonces, es coherente esa verdad con el espíritu de la época, por eso es la verdad como coherencia. Y la verdad consensual, que se adjudica a Habermas como el padre de esta teoría, afirma que en el diálogo, bajo argumentos, bajo razonamientos bien fundamentados, se coopera para poder alcanzar un consenso común. Esa es la verdad consensual, es decir, donde cada quien aporta su visión con fundamento, se llega a un acuerdo, se llega a un consenso y eso se entiende como verdad.
Y obviamente, lógicamente, no puede haber dos verdades sobre lo mismo y al mismo tiempo. En fin, esto fue en general lo que ustedes vieron a lo largo de estos 2 módulos.